saluda. ¿Qué tal, Paula? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo recibieron este proyecto? ¿Ya lo pudo leer? ¿Tuvo acceso a él? ¿Algo? No, todavía no ingresó ningún proyecto, así que seguramente una vez que lo ingrese lo vamos a evaluar. Sabemos que el gobierno estuvo trabajando con una comisión donde intervinieron incluso algunos organismos tipo UNICEF y demás, pero bueno, formalmente no lo tenemos al proyecto. Ojalá que sea un proyecto que discuta integralmente el sistema penal juvenil en la Argentina, que es un tema que hay que modernizar y que hay que mejorar, y no solamente que esté limitado a una cuestión de la edad, ¿no? De la edad de responsabilidad penal, porque si por más que vos bajes a 15 años en los delitos graves la responsabilidad penal, que es una opción, si no cambias todo el contexto que permite la recuperación del menor y pretendes darle al menor el mismo tratamiento que un adulto que está privado de la libertad, sería un fracaso como sistema. Entonces lo que hay que discutir en la Argentina es un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil. En ese sentido, vamos a ver cuáles son las pautas que plantea el gobierno. Entonces, a ver, y como para tener una idea de cómo es hoy. Hoy un menor, tiene que ver con las edades, ¿no es cierto? Hoy un menor de 17, vamos a ir por un hurto simple, ¿sí? ¿Qué sé yo? No, es responsable penalmente. Es responsable penalmente, o sea, va, tiene un juicio y de ahí se lo lleva a una, no a Villa Las Rosas, sino a un lugar específico, a un lugar distinto, ¿no? Ahí en Castañares, por ejemplo, acá en Salta. Sí, exactamente. ¿Un menor de 16? Un menor de 16 no es responsable penalmente. Ajá. Puede en determinados casos el juez ordenar digamos una serie de medidas, pero con trámite sumarísimo. Es un sistema muy viejo que tampoco le da al menor el derecho a estar participando con representante legal en cada una de las situaciones en donde un juez de menores puede tomar decisión, pero no es responsable. Ajá, o sea, tampoco es que vamos a hacer un socioambiental en la casa, a ver qué es lo que pasa con este chico, no pasa nada, digamos. O sea, es muy pongámosle que me roba a mí el celular pasar, y lo agarra un policía en la esquina y después sale. Y sí. Bien. Sale. Pero nadie lo contiene. No, ese es el problema. Claro. Cuando yo digo de discutir un sistema penal juvenil moderno, tiene que ver con que esto, más allá de normas, requiere compromiso presupuestario, porque lo que hay que trabajar es en instituciones nuevas, con criterios nuevos. Vamos a un ejemplo, un menor que comete un delito, lo primero que tiene que ser es atendido por un gabinete integral para determinar su situación familiar, porque claramente si vos trabajás sobre el menor y no sobre la familia, por ahí no logras los objetivos determinados. A nivel internacional hay una serie de medidas que no son necesariamente la privación de la libertad, en los cuales se puede trabajar con el menor, y la privación de la libertad es la última instancia, como por ejemplo la obligación de hacer determinadas cosas, entre ellas terminar un ciclo educativo, claro, la obligación de reparar el daño, la obligación de ir a determinados lugares. El menor que comete, por ejemplo, en un estadio de fútbol, la obligación de ir a un determinado lugar a hacer tareas comunitarias mientras se desarrollan los horarios para el fútbol. Doy ejemplos muy puntuales para que la gente lo pueda entender qué quiere decir que el sistema penal juvenil integral más moderno prevé muchísimas alternativas que permiten al menor recuperar una relación con la sociedad y tomar incluso conciencia del daño que ha generado, ¿no? Obviamente que en los delitos graves sí se prevé lo que es la pérdida de la libertad, que tiene distintas alternativas. Está la libertad asistida, la libertad vigilada y la última instancia la privación de la libertad. Mire, yo recuerdo en Salta 2 casos que conmocionaron, que tuvieron que ver con 2 parricidios, ¿sí? Uno de un chico que iba a un colegio privado, clase media con acceso, si se quiere, media alta, y otro de un chico clase baja. Cuando se trató el primer caso, que fue muy anterior, yo recuerdo a una jueza que inmediatamente mandó a los medios de comunicación, que esto habrá sido hace más de 10 años, ¿no? A los medios de comunicación que no nombren al chico ni nada que lo identifique, padres, tíos, colegio, incluso me acuerdo, porque era el colegio lo más llamativo,
¿no? Y el chico terminó en una institución, recuerdo que iba a una institución psicológica y la mamá al lado de él. Y cuando se trató del caso de un chico de poco acceso económico, inmediatamente teníamos nombre, dirección, era lo peor que había. Es más, hasta la entrevista que le hacen los policías salió en los medios de comunicación. No tenía contención alguna. No sé en qué terminó, soy sincera, no sé en qué terminó. Pero esto también tiene que ver con la justicia y que no se tiene en consideración, ¿no? Bueno, igual hoy hay normas ya que te prohíben la revelación de la identidad de menores en determinadas circunstancias. Sí, pero hay que insistirle a algunos colegas que son unos animales, discúlpeme, no me salió el alma, pero hay que insistirle, pero, Dios mío. Más allá de eso, tiene que ir acompañado, por ejemplo, de la necesidad, y el nuevo sistema penal juvenil lo tiene que determinar, de que medida, desde la más pequeña a la más grande que se tome, siempre el menor debe ir acompañado de un representante legal. Hoy muchas veces las decisiones se toman a través de tratamientos o decisiones sumarísimas sin la necesidad de una representación. Entonces, el nuevo sistema penal juvenil implica eso. Pero además, yo insisto sobre eso, ¿cuál es el objetivo que tiene que tener el Estado? Yo no digo que el delito que comete ya un adulto lo torna irrecuperable al adulto. Obviamente que no, siempre el Estado tiene que tender a recuperar, de reinsertar socialmente. Ahora, con más razón, hablando de menores. A ambos, adultos y menores, pero... Claro, pero con más razón, el menor que comienza recién un proyecto de vida y donde todavía está en su proceso de conformación psicológica, lo que es los niveles de responsabilidad, requiere que el Estado, a través de gabinetes preparados, estén acompañando ese proceso, aún de sanciones que se puede aplicar. En el tema del sistema penal juvenil, tenemos que ser muy meticulosos en el análisis, porque no es un tema solamente de legislar pensando que uno está haciendo lo mejor. Hay que buscar y respetar opiniones de gente que trabaja fundamentalmente en la conformación psicológica, psicosocial, ambiental de los menores. UNICEF trabaja muy bien sobre eso, y ha expresado documentos. Entonces, bueno, pero recordemos que UNICEF, el último informe que hizo, nos plantea que de cada 2 niños uno es pobre. Entonces, ya partiendo de la falta de posibilidad, ¿no? Hay una diferencia abismal entre un pibe que robó en un country algo y es parte del country y no sé por qué se lo ve como travesura, y un pibe que también puede robar un paquete de galletas y lo agarran adelante de todo el público, lo escrachan en el supermercado, bla, bla, bla. Ya hay una diferencia entre un hurto y el otro. Estoy hablando siempre de hurto, no me estoy yendo a delitos graves, ¿no? Hacer la diferencia del Estado. Por eso vuelvo a insistir, el sistema penal juvenil tiene que existir y los niveles de representación legal para cualquier menor debe existir, y el Estado no puede hacer diferencias, porque muchas veces los contextos sociales juegan a los niveles de impunidad también. Claro. ¿No? El que se siente más protegido y el que no tiene posibilidad de ser protegido. Pero yo recuerdo un fallo, ¿no? Ya eran adultos, vamos a hablar de adultos, que todos habían tenido acceso a una universidad y el juez por eso fue incluso más duro en la condena. Me había llamado la atención por eso, ¿no? Porque habían tenido acceso y otras posibilidades. Creo que tenía que ver con venta de drogas sintéticas, una cosa así, y los planteó por ese lado. Ustedes tuvieron colegios privados, tuvieron universidad, entonces fue más duro en la sentencia por ahí. Sí, las valorizaciones de la condición económica, digamos, no puede ser tampoco un elemento determinante al momento de jugar a nivel de responsabilidades. Lo que sí puede jugar a favor en cuanto a fijar medidas alternativas, porque obviamente una de las razones de que existe un sistema penal juvenil integral es que una de las medidas alternativas que se pueden tomar es la obligación a cumplir, por ejemplo, un ciclo educativo que por sí solo ese menor no lo ha podido terminar por determinadas circunstancias, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que las penas no es solamente, a veces
uno ve los titulares como decir, bueno, el gobierno manda un proyecto de ley para darle cárcel a los que cometan delitos a los 15 años. Sí. Cuando contrave el proyecto, ese es un título que busca instalar un debate frente a determinadas circunstancias, obviamente, coyunturales, pero el proyecto tiene que ser mucho más amplio. Que tampoco es la nuestra, es difícil la balanza, ¿no? Yo sigo, es difícil poner en balanza y tal cual usted me hacía ver, tampoco hay algunos que pueden sentirse más protegidos por determinadas situaciones. Es difícil, pero en Buenos Aires también la mentalidad es absoluta. Usted por ahí tiene más el pulso, pero según lo que yo veo, cada vez que alguien sufre un hurto, un robo, es un menor, ¿no? Salen a querer masacrarlo si es posible, pena de muerte. Entonces aparecen sujetos como en su par salteño, no por el partido, sino porque es diputado, bueno, igual que es impresentable. Hay una tendencia también hoy a buscar hacer política electoral a partir de determinados titulares o definiciones. Es grave los delitos, los delitos graves cometidos por menores claramente tienen un impacto muy fuerte. Ahora, no son el gran porcentaje de los delitos graves cometidos por menores, claro. Sino lo que vamos a hacer es una estigmatización de todos los menores en la Argentina. Obviamente que ha cambiado la vinculación de un menor con delitos graves que antes no existía, y eso tiene que ver por un montón de cuestiones, tiene que ver con el tema de drogas y demás. Por eso claramente hoy se discute por allí la edad de responsabilidad penal de 15 años para los delitos graves, que antes por ahí no se lo discutía. Y hay organizaciones vinculadas al trabajo con menores que hoy lo aceptan y que antes por ahí no lo aceptaban. Pero de allí hacer una gran estigmatización sobre todos los menores, sobre que la mayoría de los delitos se cometen por menores, tampoco es así. Tampoco es así. Es como cuando te dicen los extranjeros y la población extranjera es mínima en las cárceles, ¿no? Claro. Ese es el otro tema que me parece muy injusto. Este país estuvo construido y sigue construido a partir de corriente inmigratoria. Claro. La mayoría de nosotros proviene de corriente inmigratoria. Ahora, obviamente, a algunos les gusta aceptar la inmigración que viene de Europa, pero la inmigración que viene de Latinoamérica las cuestiona. Los inmigrantes son todos, ¿no? Entonces parece que hay algún tipo de inmigración que juega a favor de la construcción del país y otro tipo de inmigración que no juegan a favor, y eso es muy injusto. Y eso es injusto. Entonces, me parece que hay que distinguir lo que es extranjero residente legal y extranjero residente ilegal. Si empezamos a partir de allí y a aplicar las normas en materia migratoria, vamos a resolver muchos problemas. Yo no veo por qué un residente legal en Argentina, que venga de cualquier país, que trabaja, que hace su aporte, que tiene su kiosco y paga su impuesto, tenga que tener un tratamiento diferencial a que no lo es. Nunca en la Argentina fue así. Ahora, si es un residente ilegal, obviamente que vive en la Argentina sin autorización, no tiene trabajo registrado, porque es ilegal, bueno, habrá que tomar las medidas migratorias que ya existen, por otro lado. De ahí es cumplir con lo que está, no es mucho más, ¿no? Igualmente agradecemos a todos nuestros hermanos latinoamericanos que, en virtud del dólar que nosotros tenemos, están viniendo, nos están haciendo zafar, mucha gente de Bolivia, mucha gente de Chile, de Paraguay, de Uruguay. Bienvenidos a esta provincia. Doctor, ¿cómo recibió el lanzamiento de Urtubey? Y con esto lo recambio de tema. Bueno, bien, ya veníamos trabajando para eso. Todo el año 2018 nosotros hemos recorrido casi todo el país buscando consolidar este espacio de alternativa federal, en donde claramente también se trabajó sobre los niveles de conocimiento del gobernador. Ese era uno de los objetivos este año, el año 2018. Y creo, como él dijo, el año 2019 es el año de la construcción de las candidaturas a nivel nacional. Y bueno, creo que es una posibilidad y un desafío muy importante. Él ha tomado la vocación y la decisión de ser candidato, y eso te plantea ya el inicio de una nueva etapa, que es ya la construcción política electoral. Pues creo que tenemos una muy buena posibilidad de construir una alternativa en la Argentina que le permita a los argentinos mirar hacia el futuro, y teniendo un liderazgo importante en Salta como el de Urtubey, para que buscarlo afuera, ¿no? Ahora, no es un tema fácil, ni siquiera las primarias. Se va a enfrentar en primera medida a Massa, y cómo uno se inserta en un Buenos Aires, porque claro, por ahí uno habla desde acá, que es chiquito, representa un 3%, pero Buenos Aires, voto papel, y si no tenés un aparato mínimo, es muy difícil. Mira, cada vez
va siendo menos relativo, y nosotros como peronistas somos el testigo de eso. Nosotros en el año 2015 teníamos el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, todos los aparatos de los intendentes del conurbano bonaerense, los gobiernos provinciales, y perdimos la elección a presidente. Con lo cual, cuando la gente te quiere votar en contra, no te olvides que en la provincia de Buenos Aires ganó María Eugenia Vidal, sí. No, era muy conocida frente a candidatos tanto en las primarias como en la general, que tenían todo el aparato, las estructuras. Yo digo que cuando la gente quiere dar un vuelco y quiere buscar un proceso de alternativa, lo hace. Pasó también en Salta en el año 2007, nosotros estábamos con todas las estructuras del peronismo oficial, Urtubey tomó una decisión, planteó una alternativa distinta y sin estructura ganó la elección. Entonces, es verdad. En eso hay que saber que la gente cada vez va avanzando en mayor libertad en la toma de decisiones, y eso, bueno, obviamente que hay que trabajar mucho en la provincia de Buenos Aires y otros lugares, pero me parece que Urtubey está siendo de los referentes políticos nacionales que más penetración está teniendo con su discurso. Eso se va anotando en las encuestas cualitativas, o todavía anotando en las cuantitativas, y eso será un objetivo, como él dijo, de construir de ahora hacia el futuro. Yo creo que hasta el mes de marzo, si nosotros logramos una fuerte instalación y este espacio puede ingresar al balotaje, Urtubey va a ser presidente. Bueno, y eso deja un poquito librado a ver qué va a pasar acá en Salta. El gobernador dijo, yo los dejo que hagan y deshagan. Y en este interín, o sea, no va a dar su apoyo, no va a decir, este es mi hija, nada. En este interín aparece Lucas Godoy y Ramón Villa, diputados provinciales, y presentan un proyecto que plantea que se elija en la PASO el candidato a gobernador, no la fórmula, y que después sí para las elecciones generales la fórmula, con lo cual se me viene a la cabeza, se presenta usted, Isa, David, todo por el PJ, ¿no? Y después gana David y usted puede ser su vice a pesar que perdió en las primarias. Digo, ¿cómo ve esta posibilidad de un proyecto que entró así, ¿no? Al final y que no ha sido tocado? ¿Le gusta? ¿No lo convence? A mí me gusta, personalmente. De hecho, lo hemos intentado debatir. Nosotros cuando hicimos la reforma electoral a nivel nacional y no tuvo consenso, tuvo media sanción la boleta única electrónica, pero en esa parte, y después con el Senado no lo trató, pero a mí no me parece mal, porque te permite aprovechar también de las construcciones políticas que se hicieron dentro de tu espacio, ¿no? Y poder sumar gente que haya tenido votos o representatividad, Como no es obligatorio, vos lo podés hacer o no, o sea, vos sos electo candidato a gobernador y ganaste una PASO, podés optar de tus competidores o no, o buscar una persona de afuera, en la medida que no haya competido que no haya sido candidato de otro sector político. Claro. Creo que eso dice la ley, no lo he terminado de leer. Sí, me dijo Lucas Godoy, estuve hablando con él la semana pasada y me dijo que de eso trataba, no era qué sé yo, si se presenta Leavi por Unidad Ciudadana y ustedes por el PJ sin hacer un frente, ahí no podrían, claro. ¿Sí? Ahí no podrían. No, a mí me parece buena la idea. ¿A usted le gusta? Sí. Está bien. Ahora, ¿por qué no tengo candidatas a gobernadoras en el PJ? ¿Qué pasa en el PJ con las mujeres? Y bueno, seguramente hay que reforzar más el nivel. No digo de participación, porque nosotros somos de los primeros partidos a nivel provincial que fijamos el criterio de equidad 1 a 1 en todas las listas, tanto en las partidarias, en las PASO, Igualmente la representación de mujeres es menor acá en Salta que en otros lugares del país, ¿no? Me parece que por ahí es cuestión de favorecer más la participación, mayor involucrarse más, será la autocrítica que habrá que hacer y también animarse. Digamos, se me ocurre un Cosiner gobernador, ¿no? ¿Haría una cuestión de equidad entre ministros o no? Porque prevalecería para usted quién es mejor o no, en fin. ¿Cuántos ministerios tendría un Pablo Cosiner? No, yo me parece que lo último que hay que hacer es definir la cuestión burocrática. El mejor equipo de los últimos es lo último. No, porque si uno parte fijando una ley, creo que primero me parece que lo que hay que hacer es acostumbrarse a que cuando uno llega
a un lugar, no hay que refundar todo, ¿no? Hay que tratar de tener continuidad en las políticas públicas que puedan haber funcionado bien y dar sus propios perfiles, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos en Argentina es que el que llega cree que refunda todo y empieza todo de cero, entonces por eso nunca avanzamos. Sí, yo creo que buscaría mixturar claramente en una equidad, no sé si numérica, es decir, 5 ministerios, 5, 4 y 4, pero sí tener el rol de la mujer es muy importante, pero no. Usted tiene una hija que milita hace mucho tiempo, sí, y milita muy bien y se la rebusca bastante más separada de usted, ¿no? Sí. Digo, y me da la sensación que al revés le pasa, por ser su hija está en el horno, ¿vio? Porque no. Sí, bueno, pero depende, porque yo creo lo que digo, a ver, es imposible en una familia donde se discute política que no haya alguien integrante, ¿no? Coincido. Ahora, cuando esa persona, en este caso tu hijo o tu hija, va logrando espacios propios y se ve que es propio, porque no va empujado de la mano de nadie, los espacios se van logrando si hay capacidad y si hay voluntad. Obviamente que está muy hablado, si hay un código entre nosotros que cuando alguno es candidato el otro no lo puede ser, y en eso ella se ha dedicado mucho más quizá al rol de políticas públicas, que uno nunca ha sido candidata, entonces y bueno, son espacios y son las reglas de juego, que saben que cuando uno de los dos está en política, estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Pero ¿discutieron con su hija sobre la despenalización del aborto? Sí, se deben haber, debe haber sido la discusión sí. No, las discusiones con ella a mí personalmente me han enriquecido muchísimo. Creo que el otro día, cuando salió toda la movida vinculada a las actrices, a cómo nos ponemos, sí, yo dije y puse en las redes sociales que es momento de dejar que tus hijos te vayan marcando el camino. Creo que hay un cambio de paradigma en donde hay una sociedad que se viene, que no tiene nada que ver con la estructuración de la sociedad que construimos nosotros, y bueno, hay que ir animándose a romper esquemas, a por ahí también, como yo digo, hablo con ella, a veces los cambios son imposibles darlos de la noche a la mañana de manera integral, entonces buscar alternativas. Por el tema del aborto es una, yo creo que habría que intentar, y vuelvo a insistir, el camino de la despenalización. Sí, yo creo que por ahí ese intermedio es un avance importante, sin que sea la legalización, pero si tenemos en claro que hay cuestiones numéricas en el Congreso que lo impiden y demás, por ahí avanzar en la despenalización primero, que tiene que ver con la no punibilidad de la mujer, sería un paso, pero yo creo que eso se hace a partir de la discusión y del diálogo, y bueno, las generaciones nuevas te aportan mucho eso. Sin lugar a dudas. A mí me impacta porque veo que para fin de año, incluso a principio, es más, tenemos empapelada Salta, ¿no? El personaje del año. Por lo general se busca o el político del año. Y a mí me parece que no está dado el 2018 no estuvo dado por una persona, sino por un movimiento, y tiene que ver con las mujeres en definitiva. Y al mismo tiempo, ¿no? Me impacta la poca representación todavía que hay de las mujeres. Por ejemplo, no discutimos candidatas a gobernadora dentro del PJ, que es el partido más importante, pero en definitiva creo que el movimiento más importante del 2018 tuvo que ver con el feminismo. Mira, hay en el Congreso hay 3 leyes, más allá de que algunas están más vinculadas al tema de la mujer y otras no, pero que sí tienen que ver con colectivos sociales que se generaron y que llevan el nombre de referentes. La ley Brisa en función de los derechos de la víctima, la ley Justina en función de la donación y trasplante de órganos, y la ley Micaela en función de la violencia contra la mujer. Creo que eso han sido avances muy importantes este año. El Congreso, más allá de la discusión económica, ha sido penetrado por colectivos sociales que han generado debates con resultados. Obviamente también estuvo el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tuvo 2 pronunciamientos distintos en la Cámara, pero con sanción. Estas 3 leyes representan un paradigma muy importante en el Congreso del año que pasó.
Una última, doctor, porque ya que lo tengo, me llegó una consulta, dice, buenos días, quería saber si la policía de la provincia puede hacer controles sobre rutas nacionales. El sábado estaba la policía del destacamento de Lumbreras haciendo controles sobre la autovía Ruta Nacional 34. Lo aprovecho porque fue ministro de Seguridad, conoce esto. Sí, depende del tipo de control que haga, si está controlando cuestiones vinculadas a seguridad, guías, a tráfico, de determinadas cuestiones, puede hacerlo. Ajá, y vial, qué sé yo, la luz prendida y eso. Y si es vial, le corresponde a jurisdicción nacional, salvo que haya convenios con la provincia, como por ejemplo en los límites fronterizos. Ajá, fenómeno. Entonces, pero igual, negarse un control policial de seguridad vial, si está todo bien. Claro, ¿Para qué? Aspiremos a que esté todo bien, muchachos, pero en términos generales, si hay un acuerdo, y más bueno, es Lumbreras, tampoco está en zona de frontera, está... Pero habría que ver si hay ruta, cuál es la ruta, ¿no? Dice 34. La ruta 34. Autovía Ruta Nacional 34. Bueno, y hay determinados puestos, ahí también hay control de cargas, que hace renta asistido por policía de la provincia. Hay que ver de qué tipo de control estamos hablando. Fenómeno. Doctor, le agradezco infinitamente su tiempo, que ha sido bastante extenso, y me disculpo. Le mando un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Pablo Cosiner, diputado nacional, y uno